Ok, ya terminamos de hacer la muñequita. Ay, yo creo que ya perdí un gancho. Hasta hoy que sonó. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es el cabellito. Y vamos a empezar. El cabellito lo vamos a empezar con un anillo mágico o 2 cadenas. Y en la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5. Ay, espérenme que. 5 y 6. Y subo con una cadena en la segunda vuelta. Y voy a hacer un aumento en cada punto. Son 6 aumentos. Y me va a dar un total de 12 puntos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 3 subo con una cadena y es un punto bajo, un aumento. 6 veces, un punto bajo, un aumento 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos. Lo tejo y regreso. Ahí está. En la vuelta 4 subo con cadena y entonces son 2 puntos bajos, un aumento. ¿Ok? 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos. Sí, 24. 1, 2 y el aumento. Ok, en la vuelta 5 vamos a hacer 3 puntos bajos, 2, 3 y un aumento. 3 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos. Los tejo y regreso. Ok, en la vuelta 6 voy a subir con una cadena y hago 4 puntos bajos, 2, 3, 4 y un aumento. 4 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos va a dar un total de 36 puntos. Los tejo y regreso. 2, 3, 4 y el aumento. Ok, en la vuelta 7. 2, 4, 6, 8, no, 9. Voy a hacer esto. A ver, 2, 4, 6, 7. Subo con una cadena. Hago 5 puntos bajos. 3, 4, 5 y un aumento. Lo voy a hacer 6 veces y me va a dar un total de 42 puntos. 2, 3, 4, 5 y el aumento. ¿Ok? Entonces lo tejo y regreso. 2, 3, 4, 5 y el aumento. Ok, en la vuelta 10, no, a ver, 2, 4, 6, 7, 8. Subo con cadena. Entonces vamos a hacer 6 puntos bajos, 3, 4, 5, 6 y un aumento. Lo vamos a hacer 6 veces y nos va a dar un total de 48 puntos. 2, 3, 4, 5, 6 y el aumento. Lo tejo y regreso. 3, 4, 5, 6 y el aumento. Ok, en la vuelta 9 subo con una cadena y vamos a hacer 7 puntos bajos,
3, 4, 5, 6, 7 y un aumento. Lo voy a hacer 6 veces y me va a dar un total de 54 puntos. 3, 4, 5, 6, 7 y el aumento. Entonces lo hago y regreso. Ok, en la vuelta 10 a la 15. 2, 4, 6, 8, 9. Sí, de la 10 a la 15 voy a hacer punto por punto. No hay pierde. Es momento de pausar tu video, hacerlo y luego le das play. Necesito que envuelva la mayoría de la cabecita para que sea como la coleta. Entonces, lo hago y regreso. Ok, vean, ya quedó. Entonces, ahora lo que voy a hacer es el flequito. Y fue a la vuelta 13, no a la 15. Cuando haga el tutorial les voy a corregir. Ahí les voy a poner un subtítulo y ya espero que quede con eso. Entonces, voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas. Y en la segunda voy a hacer un punto bajo. Y entonces empiezo a tejer 6 puntos bajos. ¿Ok? Ahí están. Y aquí voy a hacer un punto bajo para agarrarlo a la parte de aquí. Entonces otra vez hago 7 cadenas. 1, 2, 3. Espérenme, que no queden aguadas. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y entonces en el segundo hago otra vez lo mismo. Y voy a rodear un poco, yo creo que toda la vuelta, o no sé, creo que la mitad. ¿Ok? Y así voy a ir haciendo los flequillos que... O bueno, espérenme, vamos a hacer unos 10 flecos. Y vean, aquí me voy al siguiente punto, clavo y hago un punto bajo. Y entonces hago como unos 10 flecos, a ver qué tal queda, para que quede así, miren. Su flequito. Entonces, los tejo y regreso. Ok, ya hice los 10. Y en este último voy a rematar. Antes que todo, voy a ir cortando. A ver, antes de pegar, vean. Ok, entonces sí quedó. Y antes de pegar, voy a hacer la coleta. La coleta la voy a hacer midiendo de en medio para acá. Así más o menos. Y lo voy a hacer así. Entonces voy a ir cortando varias tiritas del mismo tamaño para que los pegue como coleta en la parte de en medio de la cabeza. ¿Sí? Entonces corto como unas 30 o 20 tiras, 20 a 30 tiras. Depende cómo vayan viendo su estambre, porque es que depende mucho del grosor del estambre que le estén metiendo. Entonces, algo que se vea gordito, pero tampoco tan exagerado.
Y entonces, yo creo que unas 20 va a quedar bien, ¿sí? Entonces, lo hago y regreso. Mira, ya quedó. Entonces, vamos a dividirlos. Lo voy a hacer creo que de 3 tiritas más o menos. Y voy a amarrarlos de aquí, de la orilla. Miren, de la segunda vuelta. Ahí está. Lo jalo y hago esto. Agarro otras 3. Y lo parto a la mitad. Y otra vez. Y me voy del otro lado. Ok. Jalo. Y luego agarro de este lado. Agarro 3. Ahí está. Ahora agarro de este lado. Y agarro las últimas 4 que quedan. ¿Ven? Depende del estambre que ustedes utilicen. Porque a mí me salió muy grueso, miren. A ver. Ahí está. Y ahí está. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Si no han visto la película, no van a entender, pero la bruja le da una tirita para cuidarla. Espérenme. Entonces voy a hacer esto. Le da como algo mágico para protegerla. Y entonces le voy a dar vueltas. Vueltas. Aunque no apriete mucho. Nada más que se distinga. Y entonces aquí le voy a hacer un nudo. Espérenme. Ahí está. Ok. Y le voy a cortar. Miren. Ya quedó. Ok. Entonces, lo voy a tratar de esconder por acá. Al cabo va a quedar esto pegado. Ahí está. Entonces, ¿qué procede? Vamos a pegarlo con silicón frío. Uso de esta marca, pero en otros países, o sea, no hay parisina. Entonces, sí, escojan un silicón líquido de su preferencia. Realmente ahí sí depende al gusto. Y voy a rellenar todo de resistol, de silicón. Vean. Ok. Así. Y entonces ahora hay que colocarlo con mucho cuidado, de tal manera que quede el frente
los flequitos al frente, vean. Ahora voy a pegar las orillas. Ay, perdón, es que se me mueve porque aquí está. Ahora los ojitos. Yo dejo siempre al último los ojos porque realmente siempre me gusta ver ya al último cómo queda la muñequita y ya ponerle por dónde más o menos van los ojos. Y yo ocupo este tipo de botón. Espérenme. Ocupo este tipo de botón que en realidad me gustan más que los otros botones, que los ojos de broche, pero eso sí es al gusto. Entonces voy a ponerlos más o menos. A ver. Yo los hago al tanteo, no cuento las hileras. Y sí, hay muchas personas que las cuentan, yo no, la verdad no. Se me hacen demasiado importantes los ojos como para tomarles la medida. Entonces la apachurro. Eso sí, hago que se alineen a las mismas hileras. ¿Sí? Vamos a hacerle su nariz. Pero lo voy a hacer con aguja de canevá. Ahí está. Le hacemos un nudo. Y entonces agarro la parte de en medio, escondo este y le doy 2 puntadas. 1 y 2. Si pueden que sea de otro tono del color que escogieron la carita, es mejor. Entonces empiezo de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, es como ustedes gusten, pero siempre van hacia el mismo lado. Y si ven, agarro este para que yo al momento de jalar no se jale demasiado lo que le estoy haciendo, el rulito que le estoy haciendo. Vean, si le ponen otro tono, se distingue más la nariz. Si llega a pasar esto, lo único que pueden hacer es esto. Ahí está. A ver. Entonces, vamos a rematar. Vean. Y al rematar, yo agarro la nariz para que no se me hunda. Y entonces lo saco por otro lado. ¿Ok? Si quieren, podemos hacerle cejas. Y le voy a poner las cejas del mismo tono del cabello. Y hacemos el mismo procedimiento. Un nudo al final. Y entonces me voy hacia acá. Si se fijan, me voy sesgadita para que se vean bonitas, no se vean así como muy cuadradas.
Y de aquí me lanzo hasta acá, hasta la otra ceja. Ahí está. Y vean. Y lo saco por otro lado. Vean. ¿Quieren que le pongamos boquita? Hacemos lo mismo. Y le voy a usar en este tono rosita. Todavía no termino. Pueden hacerle orejitas, o sea, eso sí es al gusto. La verdad a mí no se me ha ocurrido hacerle orejas. No sé por qué, pero no. Nunca se me ha ocurrido hacerle las orejitas. Entonces, los labios los vamos a hacer igual que las cejas. Y entonces no es cierto. Y lo voy a hacer en B. Miren. Escondo el nudo. Y me voy hacia acá. Y vean. Ya quedó, ¿verdad? Me falta algo importante. Yo les pongo chapitas. Vean. Si no queda con esa, voy a hacer otra. Espérenme. No. Con esta. Con este tipo de brocha. Y compro el color rosa. Para que no se vea tan contrastante. Y vean. Ahí está. Y listo, ya quedó. Espero que les haya gustado mi tutorial. Compartan, suscríbanse y voy a hacer a Haku. A ver si me sale. A ver. Vean. ¿Ya vieron? Yo sé que es a mi forma, ¿no? O sea, yo hice la muñequita ahora sí a mi manera. Pueden hacerla diferente, pero esta es mi visión de la muñequita. Compartan, suscríbanse y nos vemos en el siguiente tutorial.